Son las imágenes del partido Granollers-Bidasoa disputado ayer en el Palau Olímpic de Sport de Granollers, una victoria por 24-25 del Bidasoa Irún. Una pista difícil, complicada, un adversario de corte europeo que tiene ese ritmo, esa marcha. Es verdad que tenía bajas, pero cuando tienes esa esencia eres competitivo a todos los niveles, como lo demostró además la reacción en la segunda mitad. El Bidasoa comenzó muy bien, con una defensa impecable, con trabajo en portería, con continuidad, con eficacia en ataque, lo en primer nivel. Dos exclusiones le permitieron a Granollers entrar en partido. En la segunda mitad hubo pues de nuevo un encuentro de poder a poder. Arratsaldeon, un encuentro de poder a poder, victoria del Bidasoa por 24-25 ayer en el Palau de Sports de Granollers, y decimos que en la segunda parte reaccionó, pero el Bidasoa tuvo continuidad, tuvo fe, tuvo capacidad de respuesta a los diferentes recursos que tiene el Granollers. Y es que el Bidasoa también tiene recursos y es actualmente segundo en la clasificación. Una resaca dulce, por lo tanto, para todos los hombres que llegaban esta mañana al filo de las 7 a orillas del Bidasoa con un triunfo trascendente el conseguido en Granollers. No es la quinta esencia del deporte este triunfo, pero sí al menos yo creo que vuelve a ser un aldabonazo de credibilidad, de capacidad de respuesta, de ser un equipo que puede definir su futuro en clave europea. Bien, pues con ese triunfo del Bidasoa Irún queremos arrancar este programa de Kirolak Gaur. Enseguida vamos a saludar a Jacobo Cuétara, luego estaremos en el polideportivo también buscando las referencias, pero queríamos en esta llamada, trabajando Jacobo Cuétara en estos momentos con sus jugadores para determinar pues un tiempo de descanso, luego preparar el partido de la Copa del Rey frente a Neitasuna el próximo miércoles, el Polideportivo Bertalecu de Irún, y también el choque frente a Cangas. No lo olvidemos, ese choque frente a Cangas, que Cangas en su pista es un adversario complicado y complejo, pero capaz también de hacerle un traje a cualquiera. Y hay que tener, sobre todo, el respeto a los adversarios, y lo tiene el Club Deportivo Bidasoa, sabe de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Luego la vuelta en Pamplona, en la catedral del balonmano navarro, son las asignaturas de este equipo. Vamos a saludar ya a Jacobo Cuétara, que está con nosotros. Jacobo, buenas tardes, un saludo. Hola, buenas tardes. Casi te iba a decir buenos días. Sí, yo no, si me lo dices picaría, porque estoy desubicado, teniendo en cuenta que llegas a las 7, que encima, habiendo jugado un martes, también te he dejado desubicado porque no estás acostumbrado durante la semana, y habiendo jugado encima pues tan tarde, la verdad que estamos ahí un poco perdidos, tenemos que volver a situarnos. Salisteis casi de de madrugada del pabellón, del Palau de Sports de Granollers. Sí, al final entre una cosa y otra pues siempre se hace largo, en un horario muy extraño, jugar tan tarde, pero bueno, viaje al final se corta, ¿no? Cuando consigues una victoria de esta magnitud. Claro, el Bidasoa comenzó muy bien el partido, muy enchufado, con calidad en el trabajo, resolviendo todos los problemas que planteaba Granollers, con recursos, porque los tiene, pero tú ya lo habías advertido, que es un equipo que tiene muchos recursos, y aprovechando un par de exclusiones volvió a estar en pleno partido y en la segunda mitad reaccionó, y al final vuestro nivel, vuestra continuidad, vuestro trabajo y vuestra fe, supongo que también influye, ¿no? Y es un aspecto psicológico importante, os dio ese triunfo, que es un triunfo muy meritorio en una cancha muy difícil. Sí, nos encontramos en un partido pues que igual lo hemos vivido al revés, ¿no? Nosotros siendo este Granollers comentábamos la importancia de mantener el nivel los 60 minutos. Arrancamos muy bien, y luego fueron ellos los que consiguieron, bueno, pues poco a poco ir consiguiendo remontarnos, luchando con el plus que dieron, sobre todo Antonio García, Figueros, ¿no? Los que son internacionales, ¿no? También Osvaldo en ciertos momentos. Bueno, pues tirando de estos internacionales consiguieron, después de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, conseguir igualarnos, ¿no? Pero luego nosotros volvimos a dar otro tirón. Bueno, es un poco lo que nos encontramos muchas veces cuando jugábamos contra ellos, que, bueno, pues remábamos para morir en la orilla. Bueno, pues en este caso ha sido al revés. Comentábamos eso, lo importante de estar concentrados y bueno, pues, aunque ellos sí hemos eliminado, pues estar ahí con el partido igualado, pues nosotros, los pequeños arreones que tuvimos dar, nos colocamos en esos 2-3 golitos al final,
sabiendo además pues que el empate podía ser muy importante para nosotros y muy beneficioso, ¿no? Y eso también pues nos dio un poco de tranquilidad de, bueno, pues si sale todo mal, hoy el empate ya lo tenemos y el empate, pues la clasificación hubiera sido muy bueno. Pero claro, al final nos traemos una victoria que es muchísimo mejor. Claro. Bueno, pues Jacobo, te vamos a seguir en ese entrenamiento en el que estás ahora porque das descanso a tus jugadores, ya preparáis a partir del lunes el compromiso de Copa, vamos a dejar descansar, ya no hablamos de claves de futuro, después de este entrenamiento descanso, las claves las iremos situando, si te parece, a partir de la semana que viene. Ahí está Europa, ahí está la Copa y sobre todo ese trabajo bien hecho es una respuesta, es un resultado a una planificación concreta en el deporte, casualidades las justas, está claro. Jacobo, que a recuperar, a descansar, que sigáis bien en el entrenamiento y un saludo muy cordial y un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Pues recibimos la noticia de un premio para Nieves Alza. Y la verdad es que yo cuando tenía esa referencia, recuerdos que nos llevan hasta la comarca del Bidasoa del deporte en sí, ¿no? Porque tratamos de buscar y de realizar un guión, pero la verdad es que no hemos sabido por dónde empezar. Y ha sido esta mañana en una conversación con Nieves Alza, pues que hemos podido recordar alguna cuestión, algunas fotografías que podrán ver ustedes con nosotros, y ha obtenido la 4ª edición del premio Carmen Adarraga, y además asociando el nombre de Adarraga a Hernani, uno que tiene un cariño especial por Hernani, y la macho de un maestro del periodismo deportivo como Tito Irazusta, pues bueno, al final el engranaje y la maquinaria se refresca de alguna manera, ¿no? Y Nieves Alza ha tenido el detalle y la amabilidad de acercarse hasta este plató de Teledonostia, Canal Chingudi, para saludarnos a todos, para estar con los telespectadores de la comarca del Bidasoa y para hurgar en el recuerdo y unas reflexiones de futuro que siempre son interesantes desde esa experiencia, porque también hay alguna otra persona experta que está trabajando en el mundo de la experiencia y los seniors tienen muchas cosas que decir. Me he dicho, ¿por qué no le dices a José Mari que... Dice Aguirre, su marido, que pueda venir? No lo vamos a poner en un compromiso. Tampoco era José Mari muy aficionado a las cámaras, a la radio algo más, pero poco más, ¿eh? No sé si me estoy equivocando. Nieves Alza, muy buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes, Juan Pedro. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias por venir. Digo, pues ya podrá venir en algún momento. Seguro, sabes que nos tenemos mucho cariño. José Mari Aguirre, gracias por venir y por atender esta invitación. Gracias a ti. Han sido muchos años de colaborar en el deporte guipuzcoano. Al final, cuando se habla de un territorio tan pequeño, y es una frase manida de una época donde había que buscar ingresos, pero un territorio tan pequeño con tantas disciplinas y tantas necesidades, ¿no? Sí, pero ahí estábamos peleando, ¿no? Somos pocos, pero muy peleones, muy guerreros y con un espíritu muy combativo, y en el deporte eso es lo que se necesita. El premio Carmen Adarraga, ¿quién era Carmen Adarraga? Yo poco antes de estar con vosotros, pues le he llamado a Tito Irazusta. Hemos trabajado muchos años juntos y ha sido todo un maestro. Sigue ejerciendo, por supuesto, y con el mismo espíritu crítico que siempre. Me decía, efectivamente, nos decía, y estábamos hablando que había jugado a hockey sobre patines, a hockey sobre hierba, o ya habrá jugado a hockey sobre patines también, a baloncesto y a balonmano, creo. Y fue internacional en las 3 modalidades. Pero es que además en el baloncesto hubo en Guipúzcoa un equipo femenino antes que un equipo masculino. Eso es. Y ese era un capítulo notable y lo recordábamos con Carmen Adarraga, era la esposa de Leandro Irazusta, que también fue a la sazón presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo. Bueno, esos detalles, algún recuerdo que tienes tú del baloncesto femenino, de esos inicios también. Sí, porque, bueno, a los que amamos este deporte y hemos estudiado de dónde venimos, a dónde queríamos llegar, ella siempre fue una pionera porque en aquel momento era una locura. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años, cuando a las mujeres se les prohibía. No es como ahora, que te puede gustar más o menos. Entonces no podían hacer deporte. Había muy pocas y casi como a escondidas, ¿no? Y buscando la manera de viajar sin que se enteraran, pues, las fuerzas de seguridad de entonces. Y era una mujer, que hizo mucho deporte,
y llegó a ser la capitana de la selección española de baloncesto femenino, cuando efectivamente aquí en Guipúzcoa todavía no había baloncesto masculino. Una familia vinculada al deporte, ¿no? Pues el mismo Tito jugaba al baloncesto, pero su hermano jugó en el Zaragoza de portero. Bueno, es que es una familia muy deportistas. Muy deportistas y muy vinculada, ¿no? Este premio que te habrá hecho pues ilusión, porque estamos viendo fotografías ahora. Tenía este documento, y, no, ya lo tengo en casa, porque está en el año 73. Pues en este documento, en cierta ocasión, con José Antonio Ordocia y otros, y Taberna y otros, cerca del Morondo, conseguí las firmas de estos jugadores del Bidasoa de la época de balonmano, de Fernando Celaya, de Ausín, de Barandiarán, de Agustín Bernardo, de Arana y de otros. Y he visto en una fotografía, ahí estaba Nieves Salza, que fue jugadora del Bidasoa. ¿Cómo comenzaste tú a jugar? Bueno, en el colegio, yo soy de Hondarribía, y en el colegio de las monjas, un colegio que eran monjas la mayoría francesas, había la típica monja que pues también muy avanzada en su tiempo, que en los recreos, como si no era jugar a pañuelito, pues nos dio un día un balón y dijo, venga, os voy a enseñar 4 cosas. Bueno, yo por mi altura, pues nadie habrá dicho que he sido jugadora de baloncesto, pero a mí aquello me gustó, no había otra posibilidad, pues a jugar a baloncesto. Entonces ahí empezamos en el colegio y bueno, muy poquito en el deporte escolar, pero enseguida, bueno, empezamos a funcionar bien una serie de jugadoras de Hondarribía, y el Bidasoa, que era de solamente en aquel momento balonmano, bueno, tenía otras secciones, pero en chicas no tenía nada. Entonces, bueno, el presidente, que estaba Morondo en aquel momento, dijo, güey, ¿por qué no chicas, no? Y nos vinieron a buscar, nos hicieron, que hoy mismo, para poder venir aquí, he estado mirando la convocatoria, lo hicieron todo muy oficial, por escrito, y nos fuimos unas cuantas, y hubo un entrenador que nos eligió una serie de chicas, entre ellas a mí, y entonces estuve jugando en el Bidasoa. ¿El entrenador que aparece en la foto? Luis Mari Sorzábal. Cordo Sorzábal, sí. Con Miguel Ángel, con Cía, con Miguel Ángel Cía, con unos cuantos... Iraola, que era el delegado también. Exacto. Estás en esa foto. Y entonces, ¿alguien viene a ficharle a Marga López? Sí. Eso sí, al cabo de 2 años, pues de repente en San Sebastián, claro, había ya otro nivel. Nosotros estábamos jugando en regional, lo hacíamos muy bien, pero en regional. Y entonces en San Sebastián ya estaban jugando en Segunda División Nacional, y pues el entrenador del equipo de San Sebastián, pues le dicen que en Hondarribía, en el equipo de Irún del Bidasoa, que hay una jugadora muy interesante, que era Marga López, y se fue a fichar a Marga López y alguna más. ¿Está en esa foto Marga López? Sí, está ahí. Y entonces, bueno, pues con el entrenador le dice, ya, bueno, sí, pero deberías fichar a la base. Tenemos una base que es muy buena. Y ese entrenador le dice, sí, será muy buena, pero muy pequeña. Pues tienes que ficharla porque es muy buena. Y bueno, y entonces es cuando a mí también me ficharon, y es cuando aparecí. ¿Y quién era ese entrenador? Pues el que hoy es mi marido, que él me fichó a mí como jugadora, y yo siempre digo que a la postre, después de 40 años, yo le fiché como marido. Eso es lo que hicimos. Que son las circunstancias. Al final la fichaste, ¿no? Sí. ¿Pero por convencimiento? ¿Porque Marga López te lo impuso? Bueno, no. Esto ¿O porque hubo flechazos? Todavía no. Marga López, y bueno, vino a entrenar. Qué serio se pone José María. Y la verdad es que vino alguna otra jugadora más del Bidasoa a entrenar, y ya las vi y dije, pues sí, efectivamente, Marga tiene razón, es una buena jugadora. Y después me gustó también como mujer, claro. Había un redactor, una persona que se dedicaba al baloncesto, me lo vais a refrescar. Y yo, hombre, en la jaula. En la jaula, sí. En la jaula. Sí, jugábamos, en la jaula. Le pedí a mi tía que me acercara a la jaula y a jugar el claret, y jugaba al equipo. La gimnástica olía nosotros. Yo empecé a jugar a aficionar a las crónicas de Sabino Urra. Hombre, el gran Sabino. O Seferino Jareño Fernández en balonmano, pero Sabino Urra. Sí. Sabino Urra, porque yo soy de Gros, igual que Sabino era de Gros también, y me lo encontraba mucho, y como hubiese una farola al lado, pues hacíamos bloqueos con la farola, claro, porque a este hombre le encantaba el baloncesto. Sí. Nieves Salza va a obtener este premio. Yo sé que tú eres de compartir, porque los premios, los que estoy aquí, por ejemplo, insignia de oro de la ciudad de Hondarribía, en el 98, ese mismo año, premio Macunda al deporte, el trofeo también José Antonio Alasca.
quién eran. El premio del Gobierno Vasco en el 2005, el emblema de oro de la Federación Vasca de Baloncesto y también el premio Berdintasuna Lantzen de las Juventudes Socialistas. Otros premios también ya han caído, son los sustanciales, pero yo supongo que este te hará ilusión porque está Coro Fuentes, Maya y estarán las raquetistas y son nombres propios del deporte vasco. Gente que ha peleado muchísimo, cada una en su parcela, ¿no? Las raquetistas, todas, a Coro Fuentes la conozco personalmente, era mi ídolo porque cuando yo era una cría ella corría y probablemente a mí se me hubiera dado mejor correr que jugar a baloncesto por mi estatura, pero bueno, no había posibilidades. Entonces son gente pioneras que han trabajado muchísimo, han llegado a lo más alto, pero peleando mucho, y que se las reconozca y que después de ellas me reconozca a mí, pues hombre, es impactante y es muy de agradecer, porque sí, he recibido bastantes premios y todo eso, y bueno, algunos realmente me llegaron muy, muy hondo, ¿no? Pero después, además de dejarlo ya, como llevo ya algún tiempo separada del mundo del deporte, ese reconocimiento, bueno, me ha impactado y estoy encantada. Te has quedado un poco a medias cuando estabas contando cómo viajaban algunas de esas pioneras. Bueno, terrible. Has hablado de algunas fuerzas de seguridad y medir las faldas y todo eso. Pues al principio porque era terrible. O sea, yo creo que ahora la gente dice, bueno, estos son pues historias de la abuela, ¿no? Efectivamente. Pero es que era así, nos controlaba muchísimo. Depende a qué colegios íbamos a jugar, porque entonces no había pabellones como hay ahora. Las monjas de turno, lo primero que miraban era cómo iba la indumentaria, y depende de cómo llevara la indumentaria te dejaban entrar o no entrar. Para poder viajar, como no estaba bien visto que las mujeres viajaran solas con entrenadores, pero teníamos que viajar en vez de en tren normal de mercancías, íbamos en los vagones más destinados al ganado, para que si había algún control, pues nadie pensara que allí había un grupo de mujeres que iban a hacer deporte. Esas cosas las hemos vivido. El tema de las equipaciones, yo hoy mirando fotos y todo eso, de cómo es posible con unas faldas a mitad de rodilla, pero mucho más abajo, y los pololos por debajo. Y hacíamos deporte, y nos lo pasábamos muy bien, ¿no? Hoy parece impensable, ¿no? De dónde se ha llegado, ¿no? De qué diferencia, ¿no? Ya en los años 80 el Ondartza de Hondarribia es uno de los equipos, o es el Hostaldi, trabajáis en el Hostaldi fundamentalmente, y es el germen de o de vuestro inicio, porque siempre juntos. José Mari Nieves, siempre, José Mari, nosotros nos hemos encontrado siempre con este dueto, ¿no? Es decir, que ahí es donde arranca vuestro germen, ¿no? Ya de cara a lo que es un club que terminó en la élite, ¿no? Sí. Sí, empezamos en el año 75, cuando se inauguró el Hostaldi, pues allí teníamos la oportunidad de jugar en una cancha cubierta. Ya había el baloncesto en Hondarribia, no lo inventamos nosotros. Antes había, desde el año 40 y tantos, había mujeres jugando a baloncesto. En aquel momento ya había un equipo jugando a baloncesto allí, y bueno, pues con todo este germen de aquellas jugadoras, más un equipo juvenil del equipo Seymour que quedó campeón de España juvenil, pues con todo eso empezamos a hacer el club que ha llegado después a pelear en Europa y todo esto. Pero fue a partir del año 75 pues y con esto. Se reconocen los valores, vuestros valores ahora, en Nieves, pero el valor a sembrar, a trabajar, a luchar contra las adversidades, porque os ha tocado una época difícil, ¿no? Y cómo surge ese Chingudi, Saskíbalo y el Cártea. Había otro equipo de amigos, hay una fusión, en definitiva, pero hay mucho trabajo detrás de todo eso, ¿no? En ese momento, además, de cómo el deporte, de cuál es el enfoque hacia del deporte guipuzcoano en aquella época, ¿no? Porque son los años también donde primero Prodegui, luego donde surge Kiroldi, donde los mecanismos de financiación entran en liza, donde las instituciones adquieren verdadera conciencia que hay que invertir en deporte para evitar otros problemas, que el deporte en este territorio puede tener su verdadero valor. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo vivís? Bueno, en principio lo que dices, nosotros estábamos en Hondarribia y estaba el amigo de baloncesto de Irún. Entonces, lo que estaba claro, yo siempre peleaba
y pedía a las instituciones, y pedía al ayuntamiento, y pedía. Entonces, en un momento dado, se veía que no podíamos estar divididos, o sea, que nos teníamos que unir. Hondarribia y Irún es una comarca muy pequeña, no había para dos equipos, si queríamos crecer. Entonces, bueno, es verdad que hubo apoyo de los dos ayuntamientos, lo entendieron cuando se habló con ellos, y ellos, tuvimos varias reuniones, y como lo que queríamos era crecer conjuntamente, la verdad no hubo grandes problemas y nos unimos, nos fusionamos, terminamos jugando, me acuerdo del último partido de liga, uno contra otro en esa categoría, sabiendo que la siguiente temporada éramos el mismo club, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, al unirnos, todos los esfuerzos que estaban haciendo en Irún por un lado y Hondarribia por otro se unían. Hicimos una junta directiva al fusionarnos, y a partir de ahí es verdad que dejamos muchas cosas, cada uno de lo nuestro, ¿no? Y ahí es verdad que nos apoyó mucho tanto el Ayuntamiento de Hondarribia como el Ayuntamiento de Irún. Y yendo con ellos de la mano, empezamos a conseguir cosas de que empezamos a crecer. Deportivamente seguíamos trabajando la base, porque siempre hemos trabajado, la gente habla del primer equipo, pero siempre hemos tenido una escuela de baloncesto tanto en Irún como en Hondarribia. Trabajábamos mucho en las categorías inferiores. Nosotros, por el club nuestro, habrán pasado como casi cerca de 4.000 mujeres en todos estos años, ¿no? Entonces, ese espíritu y esa manera de verlo, las instituciones empezaron a apoyarnos. Bueno, poquito a poquito, ¿no? Era dos pasitos para adelante, uno para atrás, pero bueno, poquito a poquito, y ahí es cuando, la verdad es que con mucho tensión y con mucho esfuerzo, pero llegamos a conseguir lo que conseguimos. Tengo... Al hilo de este planteamiento, al hilo de la financiación, ¿no? Sí. Porque hoy estamos hablando de un presupuesto de 750 a 800.000 euros del Bidasoa, que no podría jugar en la Liga Francesa. El Bidasoa no podría jugar en la Liga Francesa, en la segunda. Y ya el entonces Chingudi Saskibaloy y el Cártea manejaba presupuestos de 1.200.000, pero de 800.000 también. Sí. Claro, esa financiación del deporte guipuzcoano era compleja. Y ahí surgen nombres, pues, el tuyo, Beñardo García, y otras personas. Se me va a olvidar, más en el tintero, más de uno. Iñaki Almandó, José María Izaguirre, Miguel Santos, que canalizan toda esa necesidad de financiar. ¿Cómo se desarrollan esos acontecimientos? Bueno, eso al principio la verdad es que fue muy complicado, sobre todo para nosotras, el poder entrar en ese grupo de élite, porque la élite en Guipúzcoa siempre había sido el deporte masculino. Entonces, pero llega un momento en que hay varios de esos presidentes que dicen, bueno, por separado no podemos conseguir cosas, nos tenemos que unir. Y bueno, había ejemplos en el extranjero, empezamos a tener pequeñas reuniones con distintos presidentes, siempre dejando aparte a la Real Sociedad. La Real Sociedad no intervino nunca. Pero todos los demás clubs, baloncesto, balonmano, fútbol, hockey, sí, pero ya como sponsor, pues no como uno de los pioneros, para nada. En principio, la gente de la Rate, de balonmano, Bolinaga, toda esta gente mítica del deporte, empezamos a tener las primeras reuniones. ¿Y esto cómo podríamos hacer? Por pequeños detalles, ¿no? Pues a lo mejor si todos contratamos la misma empresa de autobuses, pues a lo mejor sale más barato, o la misma empresa de ropa. Empezamos de esa manera, ¿no? Poco a poco, y luego a decir, bueno, ¿y por qué no? Vamos a pelear, vamos a buscar sponsors, pero para el conjunto. Ahí hicimos una asociación que se llamaba Prodegui, que estuvimos durante 2 años peleando, y cuando empezaba a dar frutos, a alguien se le iluminó en la Diputación. No, más que a alguien se le iluminó, yo creo que estabais con el magma del volcán, el caldo de cultivo, ¿no, José Mari? Claro. Sí. Porque no le veo que Beñardo, con paciencia, fue uno de los impulsores y con carácter, ¿no? Muy, José Mari o Miguel, que era... Molinaga tenía un carácter explosivo, ¿verdad? Personas con un carácter muy firme, ¿no? Que al final llevaron a la Diputación. Oiga, ustedes nos tienen que buscar una solución técnica. Pero para llegar a eso hubo muchísimas reuniones, empezaron a torpedearnos de alguna manera porque sabían, lo intentábamos llevar todo como bastante en secreto porque veíamos que si no había cosas que se podían caer, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y siempre cuando nos juntamos algunos lo recordamos como secretas, ¿no? Y donde nadie se entere y llegamos por separado. De verdad, hoy parece chiste, ¿no? Pero es así. Entonces, cuando ya estaba aquí yo empezando a cuajar, es cuando la Diputación dijo, bueno, y tuvimos varias reuniones con ellos y es lo que hoy es Quirolgui, ¿no? No exactamente como nosotros lo pretendíamos llevar, pero gracias a Dios nació Quirolgui, que fue la salvación para muchos clubs.
Y para el propio deporte femenino. En Por supuesto, fundamental. Sí. Y ahora ya a nivel de particulares, deportistas que no clubes, sino deportistas particulares, pues que también tienen su subvención a través de Quirolgi y todo esto. O sea, que queda mucho. Uf. Para vertebrar la igualdad y hacerla con inteligencia. Muchas veces hay más ruido que nueces. Sí. Hay que vertebrar todas esas cuestiones con inteligencia. Porque esas cuestiones son... Claro. Y queda mucho por hacer todavía a esos niveles, ¿no? Pero hablamos en todos los ámbitos, pero en el deporte fundamentalmente. Sí. Bueno, un compañero tuyo me decía, pero vamos para adelante. Le digo, bueno, pues vamos para adelante. Si me lo llegas a preguntar hace 5 o 6 años te diría que bueno, vamos despacio, pero vamos para adelante. No, ha habido un pequeño retroceso. A mí me parece, por ejemplo, el detalle que está saliendo en todos los medios de comunicación, que todos los medios hablan, ¿no? Que las jugadoras de la Real Sociedad Femenina de Fútbol... Ahora te voy a plantear esa cuestión del convenio colectivo de las futbolistas. Sí. Hace ya unos cuantos años alguien de esta comarca del Bidasoa había puesto sobre la mesa esa cuestión y había redactado y había presentado la documentación. Creo que eras tú. Sí. Bueno, yo había sido jugadora. Soy entrenadora, soy presidenta de un club, todo eso yo veía y bueno, como yo no soy feminista, ¿no? Pero defiendo el tema de la igualdad. Entonces, no puede ser que se esté cuestionando todas estas cosas. Creamos, dentro de los clubes femeninos empezamos a pelear. También te digo que era la única presidenta también mujer. Empezamos a presionar entre los propios presidentes y dijimos, esto lo tenemos que solucionar, porque cualquier día de esto vamos a tener un problema, y creamos la Asociación de Clubes de Baloncesto Femenino. A la par, hicimos que las jugadoras ellas mismas crearan la Asociación de Jugadoras Profesionales de Baloncesto. Entonces, con todo esto y muchas reuniones y también muchos problemas, llegamos a firmar el primer convenio colectivo del baloncesto femenino profesional, junto con las jugadoras. Y empezamos a funcionar de manera profesional, pero igual que los chicos. Y pagábamos los impuestos y pagábamos el IVA y hacíamos contratos de baloncesto profesionales. Ahora, cuando yo escucho todo esto, yo alucino. Aquello, ¿por qué terminó? Porque el Consejo Superior de Deporte, la ley del deporte, no contempla a las mujeres como profesionales del deporte, no las contempla. A día de hoy, en este momento se está elaborando una ley que lo quiere modificar, que quiere crear eso. Pero ya hace unos cuantos años nosotros decidimos que esto había que cambiarlo, porque si una jugadora se nos quedaba embarazada tenía derecho a parar y a seguir cobrando porque era una baja por maternidad, cosas que nadie se lo planteaba, pues no. Entonces, sí conseguimos el primer convenio colectivo de jugadoras de baloncesto profesional. por eso ahora, cuando yo escucho que están reivindicando... tienes que ponerte en contacto con las chicas y nada. Vais los dos a resolver. Pero bueno, ayudarles sí. Yo conozco un antiguo presidente que sigue haciendo trabajo de senior. Me parece estupendo. Pero bueno, ahora la gente está muy preparada y seguro que lo consiguen. Muy claro que lo van a conseguir. Por supuesto. Pero bueno, algún modelo ya tendrán, ¿no? Pues no lo sé, conmigo no se ha puesto en contacto nadie. Pero bueno, en su momento... por otro lado ya habrán obtenido ese modelo. Pues espero. Eso es público, y esto salió en el boletín oficial del Estado. Claro. En esas también. Pues te hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión, ¿no? Recibir el premio. Sí, porque, bueno, es el premio que es, ¿no? Porque ya te digo, hemos recibido otros, pero esto es ya toda una trayectoria, a un pelear, ¿no? De un grupo de personas para que las mujeres pudieran hacer deporte, ¿no? Sí, Coro Fuentes premiada, Maya Estarán premiada, la repetizas y el nombre de Carmen Navarra, ¿no? Exacto. Creo que Guipúzcoa reconoce los valores a ese nivel. Yo creo que noto una mirada, y José María también un poco de nostalgia, no por el deporte, porque no han venido aquí para hablar del Chingudi, Saski, Baloy, el Cartea en general, pero es una reflexión de hombres que nos dejaron, y claro, es ley de vida, ¿no? Gasca en su momento, o personas que han ido dejando el deporte, precursores de muchas cuestiones, ¿no? Con el trabajo de Beñardo García, presidente del Bidasoa, otros también, ¿no? O Miquel Mandoz, que has comentado anteriormente, Iñaki Olinaga, un equipo con muchísimos problemas, muchísimas dificultades. Un gran hombre, Hay que dar algunos nombres, pero nos dejamos muchos en la gatera del deporte. Y el deporte guipuzcoano, con ese perfil del voluntariado, que ya pues ha ido cambiando también afortunadamente gracias a gente como vosotros que pusisteis aquellos cimientos, ¿no? Y las instalaciones públicas también en Guipúzcoa que llegan también de la mano de
de toda aquella gente, a los que hay que agradecer, el público y los telespectadores tienen que, sobre todo los más jóvenes, aprender y saber que no es que ellos sean pioneros del deporte, hubo otros anteriormente y otras anteriormente, pero sin todas estas bases, hoy en día pues sería difícil concebir el deporte tal y como lo conocemos. Esa es una realidad, ¿no, Inés? Por supuesto. Y lo que has dicho, el tema de las instalaciones, el pelear, ¿no? El de jugar en campos como jugábamos y de pelear y pedir y llegar a conseguir las instalaciones que hoy tenemos es una maravilla. Yo cuando alguna gente se queja que hace frío, hace calor, digo, no te quejes, pide que te pongan calefacción, pide y se os dará. Pero no os quejéis porque es una auténtica maravilla como son las instalaciones ahora. Pedir y se os dará. Sí. Y has dicho una cosa muy importante. Nosotros hemos estado en un momento de la vida del baloncesto guipuzcoano, pero antes ha habido otros y ha habido otras y equipos femeninos de alto nivel en Guipúzcoa antes que nosotros, el Medina y el Juven, el Donosti, las banderas y juegan en Alza, que hay una historia, que hay una historia y nosotros lo hemos cogido en un momento determinado, hemos dado nuestro impulso y ahora otros y lo que pasa ya es está, claro. Sí sois rectores, como los que he citado anteriormente, que habéis dejado un pozo. Bolinaga, García, Calmandó, habéis dejado un pozo especial, ¿no? Eso es cierto. En todas las emisoras guipuzcoanas, siempre, si en una estaba Nieves, en la otra estaba Beñardo. Y si no estaba Beñardo, estaba Juancho Villarreal. Y siempre era un aire desde el respeto, la reivindicación y sobre todo la exigencia de tener nuevos valores, ¿no? Y dirigentes políticos que también ahora está muy de moda, pues la crítica política a los políticos, ¿no? Pero ha habido una época donde ha habido políticos que han sido conscientes de esas circunstancias. No sería posible nada de esto que hablamos sin los políticos, porque las instituciones han ayudado al deporte, porque de por sí este deporte nuestro no genera como para subsistir solo. Necesitamos de las autoridades y lo han entendido, Aquí, desde luego, tanto para nosotros, tanto Ayuntamiento de Hondarribia como Irún, como Diputación, como Gobierno vasco, ha habido pelea, pero ha habido facilidades. Borja Jauregui, que era una pelea constante con Borja. Era una pelea permanente en el día a día, con los medios, pues porque todo el día estaba con asuntos concretos y una mañana en una emisora de radio estábamos al corriente de un proyecto y Borja Jauregui sufre una filtración de su propio entorno, sufre una filtración con el proyecto Transplaya, sufre una filtración y esa filtración que al final esa filtración salió porque de alguna manera era para enfadarme un poquito, para otra vez que siguiera vivo. Y se dio aquella información en relación. Lo dieron dos personas a la vez, una desde un punto de vista urbanístico, otra desde un punto de vista deportivo en una emisora. Y lo cierto es que Borja Jauregui quería presentar aquello como un gran éxito y se quedó. Pero bueno, fue una cosa simpática, que estaba todo decidido y lo que supuso aquella instalación para Hondarribia fue ese polideportivo, además fue muy importante. Además tenía una visión, era para mí un dirigente político, para nosotros maravilloso, tenía una visión del momento y del futuro, ¿no? Nos apoyó siempre muchísimo, siempre veía un poco más allá. Cuando se iba a hacer la instalación, que hubo sus más y sus menos con el tema de la instalación, nos reunió a los clubs de Hondarribia y le dijo: quiero que me ayudéis a hacer un proyecto para que realmente todos estéis contentos y que sea útil. Yo me acuerdo de haber peleado muchísimo con el arquitecto que lo diseñó. Yo, que no soy arquitecto para nada, ni entiendo esas cosas, pero yo, como le decía, pero lo voy a utilizar yo, no lo va a utilizar usted. ¿Por qué me está poniendo una pista de goma? Y me decía, pues porque las pistas de goma son en Europa. Y Borja, Comisión de Futuro, me dijo: Nieves, hazme un memorándum diciéndome por qué es bueno una pista de madera en contra de una de goma. Bueno, tardamos 2 días. Pues pedía auxilio a la Federación Española, a la Federación Vasca, a la Federación Guipuzcoana, y le hicimos un escrito y en menos de una semana se decidió que tenía que ser la pista de madera. Pero él lo vio, vio y nos permitió a unos cuantos, y luego visión de futuro. Hoy es lo que es la instalación, pero está preparada para cuando sea, eso crece, eso se puede ampliar.
sea, la propia cancha de baloncesto está proyectada de forma que si hay que ampliar, no hay problema, se puede ampliar. Bien, pues ha sido un placer recibiros. José Mari, muchas gracias, porque no eres amigo de estas, pero bueno, esto es así y te agradecemos que hayas venido. ¿Cuándo recibes el día 7? El día 7 7 a las 7 de la tarde en la Diputación. En la Diputación tenemos oportunidad también de estar con vosotros y de estar en esa línea. Que gracias por estar con todos nosotros y con los telespectadores. Y hemos visto a través de algunas fotografías tantos y tantos recuerdos, con gente también, algunos desaparecidos en esa foto del Bidasoa, que fue valiente también para poner una sección de baloncesto de chicas. Sí, porque había muy poco baloncesto femenino en Guipúzcoa. En los años 70, ¿no? Sí. Había un club en los 70 que era el Medina de San Sebastián, que tenía... Solera, se llevaba todo. Era el club de mujeres. De la sección femenina. En cada provincia, vamos. Y todos oíamos hablar, es curioso, todos oíamos hablar de la gallega, del Real Club Celta de Vigo con Marisol Paíno. Sí. Bueno, pues que el baloncesto femenino no se reduce solo a Marisol Paíno en una determinada época. Exacto. Pero en Guipúzcoa sí tuvo su relumbrón y tuvo su continuidad. Pues que ha sido un placer. Enhorabuena por el premio Nieves. Enhorabuena también a ti, José Mari, con nosotros y por supuesto por compartir este premio. Y nada, a disfrutar. Y tendremos oportunidad de compartir otras lecciones de deporte cuando tengas tiempo. Que tengo unas compañeras tuyas poco a poco preparadas para algunas reflexiones sobre el deporte femenino de vez en cuando y pueden ser aportaciones interesantes. Gracias por estar con nosotros. A ti. Pues nosotros dejamos a Nieves Alza, José María Aguirre, el premio Carmen Adarraga, la madre de uno de nuestros maestros de Titura Zusta, y fíjense, Coro Fuentes, Mayer y estarán artistas, Nieves Alza, y seguiremos, seguro que habrá premios importantes para nombres propios del deporte. Y estábamos pendientes también de una información del Real Unión. Esta misma mañana ha entrenado en el Estadio Gal de Irún. Hacía mucho calor, se quejaban los jugadores de esa referencia. Han entrenado sobre el césped de hierba natural. Eso lo agradecen los hombres de Juan Domínguez, que Juan Domínguez no podrá contar con Estrada la próxima semana. El próximo domingo a las 12 del mediodía recibirá al Mirandés y ha entrenado con intensidad el equipo de Juan en ese césped natural y quiere recuperar también algún hombre que está tocado. Josué Snaola, algún problema en el hombro, pero bueno, en principio estará en condiciones de saltar al terreno de juego. Y la instalación que se está remozando en algunos puntos, buena falta le hace, ¿no? Lo decimos, pero sí, y ahí está esa grúa. Los focos del campo de hierba artificial por fin reciben el tratamiento adecuado, se están situando y va a haber una solución importante que determina la celebración de diferentes encuentros en horarios a veces intempestivos. Bueno, pues esos focos ya se han sustituido y están en ese trabajo de reparación en el Estadio Gal de Irún. Por lo tanto, otro detalle que hemos podido captar esta misma mañana en un escenario donde hacía mucho calor y donde el Real Unión ha sudado lo lindo. Una reunión que tiene compromiso importante frente al Mirandés este domingo de Carnaval. Pues nosotros ya les dejamos, volvemos mañana con más información deportiva en Kirola Gaur, en Teledonostia, Canal Chingudi, toda la información de la comarca del Bidasoa. Por nuestra parte, nada más, Arrasaldón, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.